canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Señor Jesús, yo hoy te abro la puerta de mi corazón y quiero pedirte que hoy tu palabra sea la verdad más que nunca en mi vida. Padre, enséñame a escuchar, ayúdame a entender, pero hoy te quiero pedir que me equipes para practicar tu palabra en el nombre de Jesús. Usa mi pastor, abre tu boca, Señor, y dispón mi corazón y mi mente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 10, versículo 34 dice: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino que espada. Este es uno de los versículos más especiales en la palabra de Dios, que durante toda la historia de la Biblia, ¿sí?, después de Cristo, ha generado muchas controversias, ¿sí? Este es un versículo que ha podido ser usado o malinterpretado o bien interpretado, pero mal entendido. Es un texto usado ahí, como usted lo ve en la palabra en su Biblia. Hay un título agregado al texto que dice: Jesús envía a los 12. Es decir, es un texto enmarcado en medio del llamamiento de los discípulos. ¿Cuántos aquí quieren ser discípulos de Cristo? Bueno, si están en Tierra Nueva es porque quieren ser discípulos de Cristo. Entonces, este es un texto enmarcado en ese contexto, pero también es un texto que contradice mucho lo que hoy vivimos. Contradice, por ejemplo, mucho el humanismo, porque el humanismo nos dice que es paz y amor, pero de pronto Jesús aquí se atraviesa y dice: yo no he venido a traer paz, sino espada. Y por eso es que puede ser malinterpretado. Otra cosa que contradice este pasaje bíblico es la religiosidad. Y también rompe el status quo sobre el cual a veces andamos y no queremos romper nuestra comodidad. Este es un versículo de esos que rompe y divide muchas cosas. Charles Swindoll lo define de esta manera. Dice: la espada de la cual habló es el más afilado de todos los instrumentos del conflicto, ¿sí? Es decir, cuando el Señor habla de espada, está hablando que es una herramienta en medio de una batalla, en medio de un conflicto, de una guerra, ¿sí? Dice: la verdad, quienes la empuñan se verán perseguidos por la fuerza del mal. La espada de la que Jesús está hablando acá es la espada de la verdad. Y la verdad, como dirían los muchachos, duele. A veces la verdad duele. En este caso, la verdad divide. La verdad pone división. Si usted lo ve ahí más adelante en ese texto, dice que pone división incluso en la familia. Porque cuando usted tiene que decirle la verdad a su familia, ¿cuál verdad? La verdad de Cristo, no su verdad. Porque la verdad que lo hará libre es la verdad de Cristo, no su verdad. ¿Sí? Ahora alguien me decía: pastor, pero es que entonces esa es la única. Yo le dije: yo creo que es la verdad de Cristo. Pero Cristo nunca usó la verdad para imponer. Cristo usó la verdad para liberar, para sacarte de esclavitud, para traerte algo diferente. Mateo 10, versículo 1, me devuelvo ahí al contexto del libro, dice: reunió a sus 12 discípulos y les dio ¿qué? Autoridad. Como les decía, este texto está envuelto en el llamamiento a los discípulos y dice que reunió a los 12, y esto es algo que quienes me conocen saben que siempre lo predico y me encanta hacerlo porque me ratifica tantas cosas. Así que si usted se identifica con ese personaje, tranquilo, Dios a usted también le va a dar autoridad. Dice: reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Quiero decirle quiénes habían entre los 12 discípulos. Si usted lee ahí el texto más adelante, dice que incluido Judas Iscariote, el que lo traicionó. Y entonces uno empieza a hacerse preguntas sobre este texto, porque la espada que Dios trae confronta todo lo que estamos acostumbrados a ver. Pero Señor, ¿cómo le vas a dar autoridad a un hombre que te va a traicionar? ¿Cómo le vas a dar un llamamiento a un hombre que te va a traicionar? Eso está dentro de ese texto. Dice que le dio autoridad para algo: para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Para qué? Para expulsar demonios.
Esto es para lo que estaba diseñada esta espada, para el conflicto espiritual, para la guerra cósmica de las tinieblas que se cierne desde Génesis 1. Cuando usted lee Génesis 1 y lo abre, ve que dice que todo estaba en tinieblas, todo era un caos, y el Señor entonces viene y separa las tinieblas de la luz. Desde el principio es un conflicto, o sea, es una guerra espiritual. Y eso habla este versículo, dice ahí adelante entonces: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, saquen la espada y prediquen. ¿Cuál mensaje? El reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse. Claro que arrepentirse va a causar división, porque nadie lo quiere hacer. Claro que cuando Dios se atraviesa en una vida y le dice, oye, cambia, ya no puedes seguir igual, pues va a causar división. Claro que cuando muchos acá hemos tomado la decisión de tomar la espada y procurar pensar diferente, muchos nos van a señalar. Y dice la palabra que los primeros que muchas veces nos van a señalar son los de la misma familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted está tomando una espada que causa división. No porque ella sirva para dividir, sino porque la verdad divide entre el bien y el mal, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. El reino de los cielos está cerca. Paz en este contexto es igual a espada. Yo no he venido a traer paz sino espada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí en Juan 14:27 entonces, lo uno a este contexto, dice el Señor: la paz les dejo, mi paz les doy. ¿Cuál? La de la espada. La que no es tan paz como nosotros la conocemos, sino la de la espada, la de la verdad. Porque dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Porque el mundo te da una paz hipócrita que pareciera paz, pero no es paz. El mundo te da una paz de intereses, donde realmente no es paz, porque me estás dando una paz que me conviene a mí y a ti no. Me están dando una paz donde yo pongo y tú no pones, ¿sí? El mundo me da esa paz, pero Dios no viene de esa manera. Y para darnos claridad, dice ahí el versículo 27 terminando: no se angustien ni se acobarden. Ante este conflicto espiritual, ante la guerra espiritual, no te angusties ni te acobardes. O sea, no tengan miedo. Como alabamos ahora, no escucharemos al miedo. Porque el Señor nos ha dado espada para procurar su paz y no la de este mundo. Y allí entonces, esta espada es entendida como un elemento que no puede ser decorativo. Yo no sé si usted ha visto en las películas, si alguno tiene una espada en casa decorativa, ¿no? O un machete decorativo, ¿no? Pues aquí tenemos más machete que espada, ¿no? Pero usted pone una espada decorativa y ¿eso para qué sirve? Para nada, ¿sí o no? Bueno, para este conflicto, para esta guerra, esta espada no es para dejarla guardada, es para sacarla. Y como va a haber conflicto, va a haber guerra espiritual, usted la tiene que usar. Porque esta fue la espada de la que el Señor habló cuando dijo: yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Porque la verdad los hará libres. Y mi paz no es la de este mundo. Es más, mi paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí me entiende? O sea que siempre que hay guerra, no necesariamente hay falta de paz. Tal vez cuando hay guerra, Dios está procurando la paz en tu vida. Y en esta serie que se llama Más allá de la tormenta, hoy llegamos a este capítulo muy especial que se llama El ataque de la sierpe. ¿Sí? Con una anécdota muy especial que sucedió, he venido narrándoles parte de esta historia, conectándola con la palabra de Dios. ¿Alguien aquí conoce la sierpe en el Pacífico colombiano? Los que no la conocen todos, voy a hacer un tour, mentira, no. Los que no la conocen se están perdiendo de una de las maravillas más grandes de la naturaleza colombiana. ¿Y por qué no? Del universo entero. Es una cosa hermosa, sensacional. Se busca ahí en Google la sierpe y se va a dar cuenta que es una cosa hermosa. O sea, hay un territorio en Colombia que se llama la sierpe, en el Pacífico colombiano, en el parque de Buenaventura, en el parque natural de Buenaventura. Pero la sierpe tiene un significado también como territorio, como lo que significa. Y cuando usted va a encontrar qué es la sierpe en la traducción a nuestro idioma, dice que es una serpiente, ¿sí?
en esta zona, esa serpiente era una serpiente grande que se encontró, dice la historia, los mitos, todo esto que se genera culturalmente. Pero además lo que dice la historia de nuestra Colombia es que habían en ese momento adoración, culto alrededor de esto que era la serpiente, ¿sí? Y eso como tal es una cosmovisión de esta comunidad. Y ellos alrededor de esto crean un culto. Pero me llamó mucho la atención ver hacia atrás, hacia nuestro pasado, que nuestros territorios están llenos de muchas de estas cosas. ¿Y por qué lo conecto aquí? Porque llegó el momento donde nosotros llegamos a esta zona del Pacífico a hacer nuestra misión, ¿sí? Como los discípulos. Pero resulta que nos empezamos a encontrar con que había un terreno espiritual. Había un terreno que tal vez no distinguíamos, que no conocíamos. De hecho, llegamos tan inocentes que, ay no, llegamos a la sierpe, queremos ir a ver la cascada, ¿sí? Pero no sabíamos qué significaba la sierpe. Muchos hoy se están dando cuenta. Y estuvieron allá en territorio de guerra y no se dieron cuenta. Así suele pasarnos a nosotros en la vida diaria. Andamos tal vez boquiabiertos sin entender en qué territorio estamos, con quién estamos y qué estamos batallando. Sin entender que hay un conflicto espiritual en medio de nosotros, que hay una guerra espiritual en medio de nosotros. Llegamos a este lugar, nos encontramos con, toca bruja, vieja ya que me toca bruja, ¿sí o no? Y entonces cuando llegamos nos dijeron los niños, no, en esta zona hay brujas, hay brujería, asustan. Entonces yo dije, wow, ¿y aquí qué pasó? Entonces las niñas llegaron asustadas a buscar al pastor para que fuera a orar y yo les dije, no, vayan ustedes. Entonces yo les dije, bueno, vamos a tomar autoridad, porque dice la palabra que a los discípulos se les dio ¿qué? Autoridad para ir a expulsar espíritus malignos. Y esto hace parte de una cosmovisión cultural en la que muchos de ellos no conocen y no saben, así se criaron, así les enseñaron, y muchos de ellos decidieron hacerlo por el lado del mal, ¿sí? Porque ya les han predicado la palabra de Dios. Entonces, cuando llegamos a este evento, para hacerlo más corto, oramos para que no fuera a pasar nada, gracias a Dios no pasó nada, y al otro día zarpamos y nos fuimos hacia esta zona de la Sierpe. Y al llegar a la Sierpe era un pueblo muy pequeño, o sea, un caserío, y bueno, vamos a bendecir a las familias, a llevar los mercados, y lo primero que me encuentro es que hay una puerta que no abren. La señora no abrió, no quiere abrir, ¿por qué? No, pues porque la señora hace cositas ahí, ¿sí? Y entonces, claro, pues obviamente, tú llegas a interrumpir en un territorio espiritual. Toda la guerra espiritual tiene territorios. Usted tiene que entender que las cosas que se mueven, las regiones celestiales, tienen un componente espiritual. Todo lo natural fue creado de algo espiritual. Porque si todo lo creó Dios, como ser único espiritual, da esa parte. Entonces yo tengo que entender que hay un territorio. Posterior a eso, siguió otro suceso con un niño que presentó evidentemente una manifestación y que al confrontarlo, cuando yo estoy ahí solo, pues voy a preguntarle qué le pasa. El niño, no me responde el niño, sino que me responde otra entidad espiritual que estaba oprimiendo al niño. Pero además porque era un niño que estaba en maltrato, en abuso, como unas circunstancias muy difíciles. Hicimos uso de la autoridad que Dios nos había entregado espiritualmente, no para hacer un escándalo, sino para ayudar, para predicar y sacar la espada y sanar, ¿sí? Pero después de eso entonces terminamos la parte de la misión, ¿cierto? ¿Y quiénes se quedaron conmigo ese día, los que estaban acá? No, los otros se fueron. ¿Quiénes se fueron? Por aquí hay unos que se fueron a nadar y nos dejaron a nosotros ahí embalados. Entonces salió la primera lancha y los otros nos quedamos esperando la lancha porque pues allá las lanchas pasan igual que en mío, por ahí de vez en cuando. Y esperando la lancha estábamos hablando con la comunidad. Yo estaba sentado en un andén tal vez. Había muchos niños en esa comunidad. Fue una misión muy bonita la que hicimos ahí, de trabajo con ellos, con las familias. Pero de pronto estábamos sentados ahí, mi esposa estaba por acá al lado mío, y un niño saltó de la nada. ¡Ah! Yo vi que me pasó por acá por encima. ¿Y cuál Neymar cayó ahí al lado? ¡Ah! Me picó, dijo. Y yo dije, ¿me picó? Dios mío bendito, ¿qué hacemos? Huyamos. Claro, todos quedamos así como, ¿qué hay que hacer? Yo salté en mi
inconsciente religioso espiritual, sin saber, pero salté. Y yo salté de una a tomar el niño, porque el niño estaba angustiado. Y hay una cosa que sí es científica, está demostrado: cuando una serpiente pica a una persona y la persona se exalta, ¿sí?, la sangre, el torrente sanguíneo empieza a fluir más. Y si hay veneno, puede matar a la persona mucho más rápido, ¿sí?, porque el veneno circula en la sangre. Yo no me acordaba de todo eso en ese momento. Yo lo que sí sabía era que estaba en una misión espiritual y que Dios me había dado autoridad para enfrentar esa guerra. Cuando yo salto, tomo al niño, le impongo manos y empiezo a orar para que se calme y para esperar la ayuda. Y yo empiezo a orar, el niño estaba muy angustiado, gritando, con un piquete en su tobillo. Y después, obviamente, mis hermanos evangélicos conmigo siguieron conmigo. Mi esposa, como buena esposa de pastor ahí, metiche, se me fue y se metió conmigo a orar, ¿sí? Y entonces empezamos a clamar, a orar. Después vino otro de los hombres que estaba ahí con nosotros. Hay que hacerle un torniquete. Rambo salía ahí, ¿sí me entiende? Y entonces salieron y le hicieron el torniquete al muchacho en la pierna con una chaqueta. Y nosotros, no, pues nosotros me hemos hecho la misión, ¿sí? Eso pasa, le estoy contando en cuestión de minutos, 3 minutos, 4 minutos. Cuando de pronto se viene la comunidad encima. Quítense de ahí, que de pronto están trasnochados y matan al niño. Y nosotros, ¿cómo así? Y entonces, ¿y si tienen el periodo peor? Y todas las mujeres brincaban. Y yo, ¿y qué es esto? No, quítele eso, el torniquete no puede ser con negro, tiene que ser con rojo. Y yo, pero yo soy del Cali, no sirve. Y yo era con el niño orando, pero yo veía toda gritería. Mi esposa saltaba, los otros siervos saltaban de la misión. Y yo decía, ¿y qué hago? ¿Corro? ¿Dejo de orar? ¿Qué hago? ¿Qué hago ante el ataque de la serpiente? ¿Qué hago cuando el diablo quiere venir a atacar? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Cómo entiendo cuál es mi rol en una batalla, en una guerra que cada vez se desfigura más? Que me la desfiguran por un lado. Si no grito, entonces no hice guerra. Y que me la desfiguran por el otro lado, que si hablo muy duro, entonces porque que así no se hace la guerra. Y entras en confusión, porque en ese momento se levanta la superstición, se levanta el miedo, se levanta el engaño, la mentira. Todo se levanta en torno a eso. Y entonces, claro, pues trasnochados estábamos. ¿No es que nos habíamos mojado la carpa? Pues obvio que estábamos trasnochados. Y yo, ¿pero qué tiene que ver el trasnocho con la culebra? Yo no entendía. Porque todas son creencias, son cosmovisiones que se han formado a partir del culto que estas personas desarrollan en su comunidad. Pero el niño estaba angustiado. Y yo lo único que sabía y que había en mi corazón era que Dios me había dado autoridad para orar por él. Dice la palabra que para hollar serpientes, dice. Y después la comunidad, no, que hay que buscar la culebra. Y yo, ¿qué voy a andar buscando más culebras? Porque la solución para ellos es llevar la serpiente y de la misma serpiente hacer el antídoto que cura al niño. Yo no tenía ni idea. Yo lo único que tenía como idea era que yo tengo un Dios que es más poderoso y soberano sobre toda serpiente. Y yo seguí orando. Los otros, por respeto a la comunidad, ¿sí?, se retiraron. Además porque los gritos eran fuertes, ¿sí? Se fueron retirando y yo me quedé. Y después que yo hacía retrospectiva del tema así, ¿yo por qué me quedé? ¿Por qué la comunidad no me dijo nada a mí? Y me di cuenta que el diablo conoce la autoridad. Y ese es el primer principio que Jesús le entrega a sus discípulos para ir a reprender. Porque con todo respeto le voy a decir, la Biblia habla de una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual se libra en regiones celestiales, pero a veces se libra más cerca de lo que usted cree. A veces se libra ahí. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Hay una guerra, hay una lucha cósmica en este universo entre el bien
y el mal. Y esa lucha es llamada en la Biblia guerra espiritual. Y la guerra espiritual, si hay una guerra, hay algo en el medio que se está peleando, ¿sí? Bueno, claro que aquí hay matrimonios que pelean sin nada por qué pelear, pero pelean. Pero hay guerras que se forman porque hay algo que quieren, poder, dinero, no sé qué sea. Esta guerra cósmica espiritual que yo le estoy hablando ahora tiene un botín y es su alma, es su mente, es su corazón, son sus principios. Claro que hay una guerra. El problema que tenemos con esta guerra es que nos han tergiversado tanto el entendimiento de ella a través de la palabra de Dios, que ya mejor decimos, no, yo como que en eso no me meto. Y entonces el diablo sigilosamente va poniendo sus engaños, sus mentiras, ¿sí? Sus supersticiones, sus tradiciones. Y entonces cuando menos piensa uno está atado. Y el diablo no tuvo que hacer escándalo, no tuvo que hacer bulla, no vomitó, no hizo nada, pero lo ató. Porque usted no entendió lo que significa guerra espiritual. Y la guerra espiritual, entonces, tratando de definirla, ¿sí?, es una herramienta para contribuir a la extensión del reino de los cielos. ¿Qué es la extensión del reino de los cielos? Es que usted y yo seamos salvos, pero que el otro que está al lado también lo sea. La guerra espiritual es que usted tenga menos de Dios y más de la carne, más del mundo o más del diablo. La guerra espiritual es Dios diciéndole más de mí, menos de ti. Ahí hay guerra espiritual. Y por eso Jesús viene y dice, yo no he venido a traerles paz. He venido a darles espada porque la guerra va a ser fuerte. Pero la espada no es para que le esté dando a todo el mundo. Es para que usted la use para defenderse de los dardos del maligno, dice la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa especial acerca de la guerra espiritual? Cuando Dios a través del Espíritu Santo empezó a mi esposa y a mí inquietarnos acerca de este tema, nosotros teníamos muchas prevenciones. Porque veníamos tal vez de un dogma, ¿sí?, denominacional, donde la guerra solo se hacía de una manera. O la verdad, no se hacía. Y cuando salgo de allí, entonces Dios me lleva al otro dogma, donde ya por todo se hacía guerra. Y tampoco era así. Pero el Espíritu Santo me llevó para entender que la guerra espiritual no es un tema doctrinal, es un tema de la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de esta guerra, de esta batalla. Pero el pueblo de Dios anda cargado, oprimido, sin propósito, sin futuro, porque no la entiende. Y porque por cuestiones de forma termina no practicando o termina boquiabierto y el diablo termina robándole lo que al final Dios estaba batallando y ya te había dado a ti. Segunda de Corintios 3:4 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Cuando el niño está en el suelo, yo no sé qué más tengo que orar. Yo sé que tengo el Espíritu Santo y gloria a Dios que la palabra dice que Él intercede por mí. Yo veo un niño angustiado que necesita de la ayuda de Dios. Y yo impongo mis manos porque sé que Dios me dio autoridad, pero clamo la intercesión del Espíritu Santo para que obre en orden en ese momento. Porque yo ni culebrero, ¿sí?, ni médico, ni nada. Hijo de Dios ahí a raso. Pero ahí hay una guerra, hay una batalla con muchas cosas que no puedo juzgar porque es su cosmovisión. Estoy en misión y en la misión yo no puedo juzgar la cosmovisión de esta cultura. Muy limitado sería si ir a evangelizar a una zona de estas es decirle qué ropa se tienen que poner, por Dios. Cuando la guerra espiritual es otra, está librada en la mente, en los corazones. Y por eso entonces a partir de esa enseñanza, a partir de lo que la palabra de Dios empieza a hablarnos de esto, el Señor me regalaba 5 puntos que son importantes para entender el ataque de la serpiente, de la sierpe. Recuerde, sierpe es serpiente.
hay 5 puntos especiales que yo quiero hoy como iglesia que tengamos claros acerca de la guerra espiritual, porque vivimos en medio de una guerra espiritual. No vaya a pensar, ¿sí?, que hay hombres tan poderosos para hacer lo que están haciendo, o que el diablo tiene tanto poder como para Dios no estar al control. Eso sucede porque no entiendo el territorio y el ámbito de la guerra espiritual. Y creo que está muy lejano tal vez de mi casa. Y de pronto termino separado, divorciado, y no entendí que el diablo se me metió a la casa. Porque no entendí el concepto, porque no entendí lo que la palabra de Dios dice acerca de lo mismo, de esa guerra espiritual. No entendí por qué cuando voy a leer, cuando voy a estudiar, me agarra un sueño. Eso es guerra espiritual. Y sobre todo si es en Tierra Nueva, con este calorcito, esta escarpa y todo, uno coge... Es duro, pero quiero decirle, es guerra espiritual. Porque al enemigo no le interesa que usted entienda. El primer punto para entender este ataque dice: sean sagaces para lo bueno, usen la inteligencia espiritual, ¿sí? Ya que no usan labial, usen la espiritual. Si algunos conocieron el comercial ese de inteligencia vial, ¿sí o no? Úsala. Bueno, esta es inteligencia espiritual, úsala. ¿Sí? Colosenses 1, versículo 9, dice el apóstol Pablo: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. La intercesión es una herramienta de guerra espiritual. Cuando usted ora por otro, usted está haciendo guerra espiritual. Usted está clamando, fortaleciendo a otras personas. Dice: pedimos que Dios les haga conocer, conocimiento, plenamente su voluntad, con toda ¿qué? Sabiduría. La sabiduría es la suma del conocimiento del hombre con el conocimiento de Dios. Pero dice ahí adelante: con toda sabiduría y comprensión espiritual. La Reina Valera 60 dice: con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que usted me pueda entender esto, hay 3 tipos de inteligencia. La primera inteligencia es esta inteligencia de la gnosis, del conocimiento, que viene producto de que usted estudie, de que usted lea, de que usted tenga conversaciones, conozca, se prepare. Esa es la primera inteligencia, inteligencia racional, mental, del conocimiento. La segunda inteligencia es la inteligencia que viene de la psiquis, del alma, de la mente, de las emociones y de la voluntad, especialmente de las emociones. Es por eso que hoy, en muchos niveles de liderazgo, usted va a encontrar que un skiller que le van a pedir a la persona, una cualidad que le van a pedir a la persona para emplearle o para que ocupe un lugar, es tener inteligencia emocional. Porque si usted no sabe manejar sus emociones, usted no va a poder liderar bien a otros. ¿Sí? Esa es la segunda inteligencia. El problema de la guerra espiritual es que se ha llegado a estas 2 inteligencias. Entonces, por un lado, en la inteligencia de la razón, hemos razonado con la palabra de Dios sin entender que Jesús vino a traer espada. Y si vino a traer espada es porque había un conflicto espiritual y porque había guerra. Y desde el conocimiento entonces apagamos todo lo que se podía mover en el otro lado. Y entonces no hacemos guerra. No, el diablo está vencido. Y yo sí, está vencido, pero mi Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No me ponga pilas y verá. Siga boquiabierto y verá. Y del otro lado, haciendo uso excesivo de la inteligencia emocional, entonces volvimos la guerra espiritual un show espiritista, ¿sí? Donde todo es espiritual. Y a veces el diablo se siente y dice: pero yo no fui. ¿Qué pastor es que el diablo? ¿Cuál diablo? Usted fue el que decidió, mijo. Asuma su responsabilidad y deje de pecar, punto. Pero por el otro lado está uno agarrado ahí, ¿sí? En otras casas, en estas no. Está uno agarrado ahí con la de la casa y uno dice: no, es que es ella, pastor, es que es ella. Y uno dice: no, parece, pero es el diablo. No es ella. Parece, pero no. Y entonces no sabemos discernir cuándo es del diablo
¿Cuándo no es del diablo? ¿Cuándo es de la carne? ¿Cuándo es del mundo? Porque nos paramos en estas dos inteligencias, en la inteligencia del conocimiento y en la inteligencia de la emoción. Por eso en esta iglesia creemos que hay que tener una espiritualidad emocionalmente sana. Allí, entonces, trabajamos en la última inteligencia. Y es en la que un hijo de Dios debe trabajar para discernir qué es guerra espiritual y qué es un dolor de muela. ¿Sí? Porque ni todos los dolores de muela son guerra espiritual, pero no todos los dolores son enfermedades. ¿Por qué? Lo único que le va a dar a usted entendimiento de esto no es ni el conocimiento ni las emociones. Es el Espíritu de Dios. Porque todo lo natural que tú y yo vemos sobre la tierra fue creado por espíritu, no por natural. Fue la palabra de Dios creando espiritualmente, sobrenaturalmente, lo natural. Si tú no entiendes eso, si tú no lo puedes discernir, entonces la guerra espiritual va a ser una materia o olvidada o perdida. O como dirían los muchachos hoy, de relleno. En el cristianismo no hay materias de relleno. ¿Usted la ve o la ve? En el tiempo del Señor, pero no hay materias de relleno. Y por estar en medio de eso, no nos hemos parado a intentar que esta espiritualidad, que esta inteligencia espiritual nos lleve a discernir el reino de Dios. Por eso Jesús dice ahí, comenzando, el reino de los cielos está cerca. No podemos ser ni despreciar lo que la palabra habla para estar alertas y que el enemigo no nos coja boquiabiertos, pero tampoco podemos volver esto el show de los cazafantasmas buscando demonios en todos lados. Tenemos que ser espirituales y ser cristianos para hacerlo, y tenemos que entenderlo. Primera de Corintios 2:14, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: el que no tiene el espíritu. ¿Quién no tiene el espíritu? El hombre natural, el que no puede discernir entre el bien y el mal, el que no puede discernir que hay cosas que uno no planea, el que no puede discernir cosas tan sencillas como a veces hago yo estas conversaciones con las parejas, ¿sí? Tratando de dilucidar de dónde viene la raíz, de dónde viene el problema. Miremos el territorio, quién es una vecina chismosa o qué es lo que pasa, ¿sí? Y yo siempre les hago esta pregunta y yo, bueno, vamos a hacer algo en el conocimiento, ¿sí? ¿Quién puso ese pensamiento en tu cabeza? ¿Tú? No, pastor, no, yo no fui. ¿Tu esposa? No, ella tampoco. ¿Dios? ¿Ese pensamiento es de Dios? No es de Dios, obviamente. Entonces, ¿quién lo puso? Pues el diablo. Porque la batalla es allí, en la mente. Y entonces usted termina con un pensamiento que ni usted pusieron, pero terminan agarrados. Yo creo que usted estaba pensando eso. Recuerden que la adivinación es pecado. ¿Sí? Recuerden eso. Dice, el que no entiende el espíritu, el hombre natural, dice la Reina Valera 60, no lo hace, no lo que procede del Espíritu de Dios, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Entonces el que no entiende el espíritu no acepta la guerra espiritual. No entiende que hay un conflicto espiritual por su alma, que alguien lo quiere robar, y que Jesucristo vino a traer espada y a ponerla en la cruz para que usted y yo no perdamos esa batalla. Es más, sepamos hoy que está ganada. Pero aún teniendo la victoria y estando ganada, podemos vivir con el enemigo montado aquí. Pero yo ya tanto tiempo de cristiano y no maduro y no cambio. ¿Por qué? Recuerden, madurez no tiene nada que ver con ser alegre. Madurez no tiene nada que ver con ser aburrido. Madurez tiene que ver con inteligencia espiritual. Tiene que ver con entender los principios del reino. Tiene que ver con ser sagaces para lo bueno, para usarlo. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Lo espiritual se discierne espiritual, no se discierne natural. La guerra espiritual o se discierne espiritualmente o va a ser un lío, porque no la vas a entender. Entonces no vas a saber cuándo es una batalla con el enemigo, ¿sí? O cuándo es una pesadilla por los frijoles que te comiste en la noche anterior. Entonces no lo vas a discernir. No vas a discernir cuándo es un sueño, ¿sí? Porque te trasnochaste viendo una película que no debías ver,
y cuándo es algo que Dios quiere hablarte a través de tu sueño. Porque hay que discernirlo espiritualmente. Y Dios, por eso puse este ejemplo de la serpiente, Dios en los territorios que tenemos nos deja ver, nos deja oler, nos deja escuchar, nos deja, esto como que espiritualmente no me conviene a mí. ¿Sí? Cuando uno busca casa, ahora que estamos buscando casa y trasteo, todo el mundo le muestra a uno, mire, tan bonito esto, tan bonito esto, tan bonito esto. Y yo empiezo, ¿y aquí qué vecino vive? Yo no, pues nadie viene a preguntar por los vecinos. Yo no, yo sí. Yo sí, porque un mal vecino sí es complicado y con un contrato 1 año, 2 años, Dios mío bendito. Entonces hay cosas que uno tiene que discernir y ser sagaz para lo bueno, usar la inteligencia espiritual. Mateo 7, 21, 23. Me encanta esto porque dice la palabra. Perdón, me devuelvo ahí al versículo 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Andar peleando con el diablo todo el día no es garantía de que usted está hablando de parte de Dios. Andar reprendiendo todo el día no es garantía de que usted es un siervo y un discípulo de Dios. Mire lo que dice la palabra. Uy, ¿cómo así? Señor, yo estaba expulsando demonios en tu nombre. No, yo a usted no lo conocí, mijo. Yo no sé con qué demonio estaba peleando. ¿Por falta de qué? De inteligencia espiritual, de discernimiento, de conexión de mi espada con el cielo. ¿Usted no ha visto las películas cuando una persona saca una espada para pelear? ¿Qué es lo primero que hace? Él no saca la espada y la pone en el piso, ¿sí o no? Bueno, en Colombia sí, porque como usamos machete hacemos así. Pero lo normalmente pasa con una espada de verdad es que usted saca la espada y ¿qué hace? La pone arriba, que se la vean. Que se la vean. Eso es lo que está diciendo la palabra acá. Si la espada es la que te dirige, la que te gobierna para hacer guerra espiritual, entonces te va a mantener en el centro. Para saber cuándo pelear con el diablo. Para saber cuándo yo no tengo que pelear con el otro, porque es que no es el otro, sino el diablo el que nos está engañando. Acabamos de pasar por una tragedia de Colombia. Todos peleando, todos queriendo el bien y todos peleando por el bien. Y nunca supimos quién fue el malo. Se acabó y no supimos quién fue el malo. ¿Por qué? Porque el malo es estratega. Pero Jesús nos manda que seamos sagaces para lo bueno, inteligentes espirituales, tengamos discernimiento de los tiempos espirituales, de cuándo es una batalla con una guerra espiritual, pero también de cuándo es una batalla que sencillamente Dios está permitiendo para que yo me forme, para que mi carácter se forme y que yo pueda conectar con Él mi espada. Segundo punto, y lo deja ver el texto ahí en Mateo 10. Conocer su misión le ayudará a concentrarse en el objetivo. Mire, conocer su misión le va a enseñar cuándo es guerra espiritual y cuándo es algo emocional que usted tiene que sanar. Cuándo es el enemigo que lo está oprimiendo, cuándo es el enemigo que le está poniendo un dardo y cuándo sencillamente es que usted tiene que tomar una decisión, ser responsable, dejar de pecar o hacer lo que tiene que hacer. Punto. Y usted crece. Mateo 10, versículo 8. Dice la palabra que la misión de estos hombres era sanar a los enfermos. Dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen COVID y expulsen los demonios. Ah, no decía COVID, decía lepra. ¿Ve? Qué parecido, ¿sí o no? Porque el pueblo de Dios está llamando hoy como discípulo a ir a sanar a los enfermos. Pero ¿sabe de qué enfermedad? De la enfermedad que está matando a la gente más que el COVID. Y es la enfermedad de no entender la guerra espiritual. De no entender que cuando a uno le da esta cosa, porque todos tenemos fe hasta que la cucaracha vuela, ¿no? Así pasa aquí, ¿cierto? Fuerte y valiente, voló la cucaracha y usted los ve subidos por allá metidos en un hueco. ¿Sí o no? Con esta enfermedad pasa igual, no, el Cristo nos fortalece, todo lo puede salir positivo. ¿Eh? Y no entendemos que esto es una guerra. Pastor, ¿cómo así? ¿El virus es del diablo? No, yo no sé si es del diablo o no, si lo hizo el hombre o no. Pero lo que Dios está haciendo cuando esto viene a mi vida es que yo discierna espiritualmente y con inteligencia espiritual empiece a batallar lo que tengo que batallar.
Así como el cuerpo prepara su sistema inmunológico para resistir este virus, asimismo espiritualmente usted prepara su sistema inmunológico para dar la batalla en guerra espiritual. Esta semana me llamó un hombre de Dios que amo con todo mi corazón y me dijo, me dio esa cosa, hermano. Yo no hablaba con él hace rato, me dio hasta pena. Y me dijo, me dio esa cosa, hermano, pero mejor dicho, me dio durísimo. Yo no me imaginé que esto me fuera a dar así. Y él lloraba y me contaba. Y me pusieron el bendito oxígeno. Pero yo renuncié a eso porque entendí que esto era una guerra espiritual. ¿Y sabe qué me di cuenta, pastor? Que entre más oro, mejor respiro. Y los médicos me dijeron que yo no podía soltar esa pipa. Pero me di cuenta que esto era una guerra espiritual. El que usa la inteligencia espiritual, el que sabe cuál es su misión en este planeta, en esta tierra, batalla esto de una manera diferente. Porque va y hace lo que tiene que hacer. Se cuida, va al médico, consulta al especialista, dice lo que siente. Pero entiende que para salir de allí hay que llegar al siguiente nivel, que es el nivel de la inteligencia espiritual. Y por eso la guerra espiritual requiere que tú crezcas en esa inteligencia, en la inteligencia que viene del cielo para batallar una enfermedad, para batallar tu matrimonio, para batallar, no sé qué es lo que estés batallando, un nuevo estado, para batallar, no sé qué es. Pero lo que sí sé es que Dios te está equipando hoy de inteligencia espiritual para ir a cumplir tu misión. Porque cuando tú cumples tu misión en la vida y estás enfocado en tu objetivo, el diablo no te puede distraer. Y hoy hacíamos un ejercicio terminando el servicio con una persona. Pastor, es que parece que el diagnóstico es esto. Y yo, bueno, parece. ¿Y cuál es la realidad? No, la realidad es que no sabemos nada. Y yo, bueno, la realidad es que no sabes nada. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Te vas a alimentar de lo que puede ser? ¿O le vas a creer a tu Dios lo que Él declaró? Pastor, es que yo no doy un peso por este matrimonio. Bueno, ¿y qué fue lo que Dios dijo? Porque eso es lo que tú dices. Eso es lo que otros dicen. ¿Y Dios qué dice de eso? ¿Cómo estás asumiéndolo? Con el objetivo claro. Con la claridad de lo que Dios está haciendo. Porque el que tiene el objetivo claro entiende lo que dice la palabra más adelante. Mateo 10:22 dice, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Él vino a traer espada y no paz. Porque muchos con esta verdad no van a entender. No van a entender cosas como que levanten la mano los que robaron esta semana. No, ninguno, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si vivimos en la ciudad más peligrosa de Colombia? ¿Y por qué a ninguno aquí lo robaron? Por la misericordia de Dios que nos permite en inteligencia espiritual entender que Él es quien nos cuida. Porque si usted se levanta todos los días, me van a robar, pues lo roban. ¿Sí? Si usted se levanta todos los días, me va a enfermar, pues se enferma. Y yo no le estoy diciendo que haga una negación, perdóneme la palabra, estúpida, de realidades que uno vive. Si a mí me duele algo, me duele. Y yo tengo que ir al médico. Y tengo que tomarme exámenes y tengo que hacer lo que tenga que hacer. Si mi relación no arranca, no funciona, yo tengo que buscar ayuda. Eso es inteligencia espiritual. Pero también tengo que usar la inteligencia espiritual para entender que esta verdad incomoda. ¿Y qué hacemos si Dios nos tiene aquí congregados? ¿Por qué? Porque cuando usted viene acá, usted vence las tinieblas. Usted dice, no me conformo, quiero más. Quiero en mi vida algo más. Quiero como hombre algo más. Quiero como hijo de Dios algo más. Como esposo algo más. Como iglesia algo más. Eso es lo que estamos batallando ahora. Y eso me lleva al tercer punto que entendí de la guerra espiritual. Y es que enfrentar el mal, usar la espada, exige confrontación. Anótelo ahí. Mateo 10:25. Voy a estar ahí en ese texto. 26, perdón. Dice, así que no les tengan ¿qué? Miedo
a aquellos que cuando se levanta la verdad se enojan. ¿Usted ha conocido a alguien de esos que uno le va a decir algo y se enoja más para que no le digan nada? En otras casas, no en la suya, ¿sí? Y no en este liderazgo, no, en otros, ¿cierto? Que uno les va a decir algo y están más bravos. Y uno pues dice, no, pues yo ni le digo nada porque como él se enoja. ¿Sabe qué es eso? Manipulación. Y el diablo usa la manipulación para que no haya confrontación. Porque el diablo sabe que la confrontación con la espada de Cristo genera paz, la verdadera. Genera libertad. Genera verdad, reconciliación, perdón, amor. Esa es la confrontación. Pero nosotros no conocimos esa. ¿Sabe cuál conocimos? Conocimos la contienda. Conocimos la pelea. ¿Qué hubo? Hágale pues. Venga, a la salida nos vemos. Pero nunca confrontación con amor. Nunca nos enseñaron a perder el miedo y a decir, pierde el miedo, no caigas en la manipulación. Y ve y mira a los ojos a la persona que amas y dile, oye, yo quiero decirte que lo que estás haciendo me está causando daño. Y yo no quiero seguir así. Yo quiero decirte que lo que estás haciendo es pecado. Eso es confrontación. Y claro que divide. Porque la verdad divide. Divide el pecado de la santidad. Divide la verdad de la mentira. Divide la confrontación de la contienda. Y estudiando esto me llevé una gran sorpresa. Cuando empecé a estudiar de estas comunidades. Porque no podemos entender la raíz del problema de nuestro país si no empezamos a entender que esto es una guerra espiritual que se ha librado durante todos los tiempos. Y muchos en la historia cada vez más cortica no entienden que hay más información. Los jóvenes hoy hacen historia de los 20 o 25 años que tienen, algunos de los 30. Pero no tienen más información. Los otros jóvenes de 40, 50 hacen información con lo que tienen. Pero hay más información. Y vaya sorpresa cuando busco por qué todo esto de las serpientes en las comunidades. Y pues es que claro, antes de que vinieran los señores en las calaveras estas a robarnos, ¿sí? Antes de que nos conquistaran, llegaron con barcos llenos de otro país, pero no eran necesariamente lo mejor del país. Llegaron de otras naciones a atracarnos, a llevarse el orito que había. Y no eran necesariamente gente buena, eran gente que estaba presa, lo peorcito. Y entonces nos preguntamos por qué tanta violencia, por qué esto. Pero ahí no comenzó la historia. Antes de eso, nuestras tribus, nuestros indígenas, se mataban entre sí. Por lo mismo. Nuestra nación no es una nación que esté acostumbrada a la confrontación, pero sí a la contienda, porque ahí sí somos buenos para pelear, ¿o yo? ¿Y usted conoce a alguien que está peleando todo el día, que usted dice, lo llaman y está peleando? Y si no, se inventa por qué pelear. Son de esos que van por ahí, ven un espejo y ¿qué? Entonces, ¿qué? Oiga, pero qué cosa tan horrible. Contienda. La guerra espiritual no es de contienda. Yo no contiendo con un diablo que está vencido. Yo confronto al diablo por la verdad de Cristo, por la espada. Eso es guerra espiritual. Guerra espiritual es confrontación, no camorra, no pelea, no bulla. Hay algo que amo de mis pastores y es la autoridad. Porque yo en el fuego, yo tenía mi fuego y yo, Señor, y haga que me salga el demonio para agarrarme ahí a golpes, ¿sí o no? Y fuera, ¿sí o no? Y te reprendo. Y de pronto viene mi pastor, oramos por una persona y el diablo empezó a hacer escándalo. Y entonces mi pastor cogió y le dijo, Carlos, voy a orar contigo, repite conmigo. Y yo, ¿y el diablo? No es importante. En el nombre de Jesús, yo soy libre, y yo, ¿y el diablo? Yo no me desgasto, porque la guerra espiritual tiene inteligencia espiritual, pero tiene algo que Jesús nos dio, espada. Entonces cuando usted tiene espada, usted confronta. Pastor, es que yo no sé cómo confrontar y de pronto se enoja. ¿Y qué le digo? Usted se va y coge la espada
Ahora no va a decir que fue que llevó la espada y le dio con la espada, ¿no? Usted coge la espada y le dice, oye, yo quiero hablar contigo. Yo quiero decirte que la palabra de Dios dice esto. No te estoy dando un bibliazo, pero sí quiero decirte que la palabra de Dios dice esto y que lo que estás haciendo a la luz de lo que yo conozco está mal y me está haciendo daño y no podemos seguir igual. Guerra espiritual es no quedarme conforme, es confrontar. Y ahí dice la palabra, no tengas miedo de confrontar. Así que no les tengan miedo porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse. Dios saca todo a la luz. Y llega un momento, mire, Dios, la misericordia de Dios es tan grande que Dios a veces te permite en lo oculto guardar. Por eso dice el salmista que oremos por los pecados ocultos, por aquellos que ni yo mismo sé que son pecado. Porque Dios en su misericordia te permite guardarlos. Por su misericordia, hasta que llega el día donde no se puede quedar más oculto y lo saca. Porque Dios es un Dios de confrontación, no de manipulación. No ceda ante la manipulación, no ceda ante ese espíritu inmundo que le dice a usted no confronte porque ella se va a enojar. Confronte. Si es la verdad, confronte. Ahora, tampoco es el otro que dice, yo le digo a todo el mundo la verdad en la cara. Uy, el Metropolitano está lleno de eso, ¿oyó? Bastantes. Inteligencia espiritual para confrontar, para decir la verdad. Yo he sembrado eso en esta iglesia, lo he sembrado en el liderazgo. Es algo que le pedí a Dios y yo no sé por qué me regaló eso. Algunos me dicen, uy, no, pastor, se pasó. Yo le dije, pues la verdad no. Y después viene la persona y me dice, gracias, pastor. Y yo, ay, yo pensé que la había embarrado. No, ¿saben por qué? Porque la confrontación cuando viene del Espíritu Santo sana. Usted se abraza con la persona cuando usted lo confronta en la verdad, no en su ego, no en su orgullo. Y eso que hemos sembrado aquí, a mí me encanta. Porque Dios me regala unos líderes igual de guerrilleros a mí y me dicen, pastor, eso no está bien. Y yo, ¿por qué? Porque la confrontación nunca abusa de la autoridad, nunca ofende la autoridad. La confrontación sabe meterse y confronta. Dice ahí, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas, a tiempo y a destiempo. Prediquen, saquen la espada y hagan guerra con lo que Dios les está diciendo. A mí me encanta ver personas así bien evangélicas, de esas que van donde el médico y el médico les dice, ¿tienes esto? Yo no tengo eso para ese médico. Y uno dice, no, tampoco, espere el diagnóstico, pues ahí dice. ¿Sí? Pues yo me encanta, pero a mí me encanta porque dice, yo no tengo eso en el nombre de Cristo Jesús. Y uno dice, pues uno todo razonable, uno no, pues Señor, sí, te entrego este diagnóstico. No, a mí me encanta los que dicen, no y no. Y uno le ve aquí la cortada y todo, que yo no estoy cortado. Eso es fe. ¿Sí? Claro, Dios nos da el equilibrio, pero nos está diciendo, proclamen la palabra de Dios. La palabra habla de la enfermedad en todos los ámbitos. La palabra habla de enfermedades, que eran enfermedades que tenían que ocurrir, que ocurrían por la mera consecuencia del desarrollo de ser seres humanos, de no lavarnos las manos, de tantas cosas que pueden ocurrir. Pero también la palabra habla de que habían enfermedades que iban a ser declaradas no para muerte, sino para la gloria de Dios. Como también la palabra habla, tal vez no de una enfermedad, nunca hemos podido llegar al acuerdo teológico, pero la palabra habla de aguijones que Dios permitía para hacer algo en el corazón de una persona. Esos elementos hacen parte de una guerra espiritual que se tiene que discernir inteligentemente en el espíritu. Dice ahí la palabra, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El reino de los cielos está cerca. Y estamos en tiempos de confrontación, de guerra. Estamos en tiempos de predicar la palabra de Dios en lo simple, en mi casa, en donde estamos allí. Esta mañana yo estaba a la madrugada estudiando este tema que es tan complejo. Cuando yo voy a predicar guerra espiritual, yo no duermo, todo pasa.
Pero a eso de la madrugada, yo vi que mi hijo entró al estudio. Nunca me había pasado. Y yo siempre procuro tener la diferenciación entre unos frijoles que caen mal en la noche y en lo que es una cosa espiritual, ¿sí? Porque puede pasar, ¿sí? Cuando uno tiene inteligencia espiritual, usted empieza a discernir qué es de qué. Le voy a poner el mejor ejemplo. Jesús fue a orar por la suegra de uno de los discípulos, ¿sí? Y la suegra tenía fiebre y la reprendió a la fiebre, ¿no? Digo que van a decir que yo estoy hablando más de las suegras. Jesús, en inteligencia espiritual, tal vez fue la única enfermedad que reprendió. Léalo en la Biblia. Dice, Jesús reprendió la fiebre. Y a veces el conocimiento nos dice, no, tendría que reprender. Reprender es con autoridad declarar la palabra de Dios. Que por sus fuerzas solas no sirve para nada. Que sin el nombre de Jesús no sirve para nada. Que sin entendimiento de por qué reprendo no sirve para nada. Pura palabrería. Pero con el entendimiento de la declaración sobre el mundo espiritual, sí tiene poder. No por mí, sino por Él. Y mi hijo se levantó, nunca me había pasado. Me había pasado dormido, he orado, lo he compartido con pesadillas. Los padres tenemos que estar atentos a ello, las familias. Pero yo vi que él entró y mi esposa venía corriendo dormida también detrás de él. Y yo dije, ¿qué pasó? Y mi hijo se levantó corriendo buscándote a ti para que ores por él. No, pues no es común que me pase eso. Me tenía que pasar justo en el momento que estoy hablando de guerra espiritual. ¿Sí? Y justo allí, yo detuve lo que estaba haciendo y me fui. Mi esposa no sabía que estaba escribiendo yo, que iba a predicar. Pero yo sí tenía claro que Dios me estaba dando inteligencia espiritual para entender que hay cosas en mi familia, que hay cosas en mi iglesia, que hay cosas en mi comunión con los amigos que necesitan de inteligencia espiritual para quitarle a Satanás, para no permitir que Satanás gane terreno sobre nuestras vidas. Yo lo acosté, le impuse manos, oré por él, reprendí, se durmió y me vine a orar. Y le dije, Señor, ¿qué quieres decirle a la iglesia hoy? Está la iglesia durmiéndose y no se está dando cuenta que esto es espiritual. Está la iglesia pensando que es que el dólar subió mucho y es por culpa del dólar. Usted no depende del dólar, usted depende de Dios. Su matrimonio depende de Dios. Sus hijos dependen de Dios. Su propósito, su llamado, sus sueños dependen de Dios. No dependen de las circunstancias, no dependen de un gobierno, no dependen de un hombre, dependen de Dios. Y depender de Dios es guerra espiritual. Es levantarse todos los días a decirle a las tinieblas, yo creo lo que mi Dios dice, no lo que tú me quieres hacer creer. Y en esta temporada hemos vivido muchos engaños y es tiempo de que la iglesia tome valentía. Porque en este pasaje de Mateo 10 hay algo que Jesús imprime a sus discípulos con la espada. Les dice, les doy autoridad, les doy la espada, pero les quiero recordar, no tengan miedo. Mateo 10, versículo 31. Así que no tengan miedo. Yo soy soberano, yo estoy al control. No hay serpiente tan brava que yo no pueda dominar. ¿Asustan? Sí. Pero a veces asustan más de la cuenta porque les dimos más poder de la cuenta. Porque no asumimos nuestra posición, no cogimos nuestra espada y le dijimos al diablo, no más. No tocas mi vida, no tocas mi familia, no tocas mi futuro.
Porque tengo un Dios que me dio un propósito. Porque tengo un Dios que, a pesar de lo descabezado que he sido, con su misericordia, hoy me levanta y me sostiene. Hoy me permite entender que Él me llamó. Me da una identidad para enfrentar esta batalla. Dice ahí la palabra: así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Mire, sin identidad de hijo es imposible afrontar una guerra espiritual. El diablo va a venir a zamarrear, las tormentas van a llegar, pero si usted no tiene identidad, usted no va a poder batallar. Y la identidad se afirma y se construye en Cristo Jesús. Usted sabe que hay más poderoso que un matrimonio de dos personas que entienden que los dos son hijos de Dios. No lo para nadie. Porque cuando usted entiende que es un hijo de Dios y su esposa es un hijo de Dios, usted eso no lo puede romper nadie. Porque el Espíritu Santo está ahí. Y Dios entonces da una promesa a su pueblo. Dice Mateo 10:32: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Sabe cuál es la única diferencia entre la guerra espiritual que se vivía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? Además de Jesucristo, además del poder del Espíritu Santo entregado a usted para batallar, para entender las tinieblas, fue que Jesús vino a decirnos que en esta guerra teníamos un Padre que es fiel. Que en esta guerra había un Padre que iba delante de nosotros a pelear. Había un Padre que contigo te iba a dar inteligencia espiritual para que tú no te desgastes más, para que tú no te sigas metiendo en engaños, sino que le creas a Dios que lo que Él te prometió es cierto. ¿Y saben qué prometió Él a sus discípulos? En Mateo 28, más adelante. En Mateo 28, 19, Él habla de la gran comisión y dice que los envía a esto que les estoy detallando hoy. Pero lo que yo más amo de la gran comisión es su promesa. Sí, enseñamos a obedecer, a ser discípulos, pero de ahí yo saco mi promesa. Que dice ahí en Mateo 28, 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Yo no sé si Dios pueda darle todo el entendimiento de lo que es la guerra espiritual. Yo mismo no tengo ni idea en muchas cosas, pero sé que es verdad. La he vivido, la he visto. Y mi palabra habla de que es una realidad. Y tal vez el Señor venga por mí y yo no termine de entender cuál fue el chamuco que estaba molestando. Pero lo que yo sí sé es que en esa batalla no estoy solo. Porque su promesa dice que si yo levanto mi espada, Él me exaltará delante del Padre. Que si yo levanto mi espada, Él estará conmigo siempre, hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que es la verdad. Gracias porque tal vez muchos de nosotros quisiéramos un entendimiento mayor sobre la guerra espiritual. Pero hoy quiero afirmar este entendimiento básico. Y es que tú peleas por mí. Es que tú peleas mi batalla. Y por eso yo hoy decido entronarte en mi vida como mi único Rey y mi Señor. Padre, tú conoces mis batallas. Tú sabes qué batallas he estado peleando en mi alma, intentando salir de ellas en mis fuerzas y con las armas de este mundo. Yo hoy te entrego esa área y te quiero pedir, papá, que si esa área tenía un ataque espiritual, hoy tú cortes este ataque. Hoy tomo autoridad de hijo y le recuerdo a las tinieblas lo que tu palabra dice, que están vencidas en el nombre de Jesús.
Hoy sé que para hacer la guerra espiritual no tengo que gritar, pero hoy también sé que para hacer la guerra espiritual tengo que estar alerta. Tengo que conocer el territorio. Tengo que entender que hay cosas en mi vida que deben ser quitadas y cambiadas. Señor, yo te clamo porque aquellos que están pidiéndote ahí revelación, sabiduría para batallar a tu manera, puedan tomar decisiones sabias. Yo oro por personas que hoy al llegar a casa van a tomar decisiones de cosas que tienen que sacar, de cosas que tienen que entregar, de cosas que no eran conscientes, dañan el ambiente espiritual de su casa, de relaciones que se tienen que cortar porque no están sirviendo para bien, de movimientos que hay que hacer porque tú, Señor, quieres algo nuevo, porque tú nos has llamado a que en esta batalla seamos victoriosos en Cristo Jesús. Y por eso te pedimos, papá, que te quedes con nosotros hoy, mañana y siempre como lo has prometido. En el nombre de Jesús, Señor, yo reprendo toda artimaña, toda retaliación del enemigo sobre esta palabra. La reprendemos y atamos ahora en el nombre de Jesús. Y creo, Padre precioso, Dios, que tú nos das inteligencia espiritual para resistir a este enemigo común y que él huya de nosotros en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor.